días, mi nombre es María Fernanda Villegas y el día de hoy vamos a hablar acerca del diseño arquitectónico. Empecemos. Primero, se preguntarán, ¿qué es el diseño arquitectónico? Bueno, pues se puede definir aquí cómo es que debe de organizarse un sistema, inclusive cómo es que tiene que diseñarse la estructura global del sistema. Es el enlace entre el diseño y la ingeniería de requerimientos, en donde gracias a esto vamos a poder identificar los principales componentes estructurales de un sistema y la relación que existe entre ellos. Dentro de la arquitectura de software vamos a encontrar dos niveles de abstracción. Bueno, pues la arquitectura en pequeño justamente se va a enfocar en la arquitectura necesaria para programas individuales, mientras que la arquitectura en grande va más enfocado a sistemas empresariales ya más complejos que incluyen dentro de sí sistemas más pequeños, programas o componentes de otro programa, por así decirlo como sus hijos. Contar con buenas bases, un buen análisis y una documentación de manera explícita nos trae tres ventajas dentro de la arquitectura de software. La primera es una comunicación con los participantes, que pueda ser un enfoque para la discusión de un amplio número de participantes, con un alto nivel de sistema, así como un análisis de sistema a una temprana edad en el desarrollo del sistema para que de esta manera podamos cumplir con ciertos requerimientos en el análisis y así tomar mejores decisiones que tengan un efecto profundo en el sistema. Y finalmente tenemos la reutilización a gran escala. Aquí hacemos referencia a que como es un modelo en una arquitectura de sistemas, aquí vamos a tener una descripción corta y manejable de cómo es que se va a organizar el sistema y cómo se interpretan los componentes. Ya conociendo la definición, las ventajas y algunos niveles, ahora es muy importante hablar acerca de las consideraciones. ¿A esto a qué me refiero? Bueno, pues gracias al conocimiento y experiencia hay que considerar siempre los siguientes puntos dentro de un sistema. Primero, que si existe alguna arquitectura de explicación genérica que actúe como plantilla para el sistema que se está diseñando, sí o no. Preguntar también si se contribuirá al sistema a través de algunos núcleos o procesadores. Necesitamos saber el enfoque fundamental usado para estructurar este sistema, así como los componentes estructurales en el sistema que separan los subcomponentes, ya que, como lo comentamos, hay sistemas que tienen otros sistemas dentro. En el número 6 tenemos la estrategia que se va a usar para controlar la operación de los componentes en el sistema. También es muy importante conocer cuál es la organización arquitectónica que va a ser mejor para entregar todos los requerimientos no funcionales que tenemos. Y por último, saber cómo es que se documentará esta arquitectura. Regresando un poco a los requerimientos no funcionales que ya toqué hace unos momentos, es muy importante tenerlos en cuenta, ya que tienen particularidades dentro de un sistema. Es por esto mismo que hay que tomar muy en cuenta el rendimiento, si es un rendimiento crítico dentro de la arquitectura, así como la seguridad, ya que también es un requerimiento crítico y tiene varias estructuras en capas dentro de la arquitectura, la protección, ya que debe diseñarse de modo que las operaciones relacionadas con la protección se ubiquen en algún componente individual. La disponibilidad en cuanto a incluir componentes redundantes de manera que sea posible sustituirlos y actualizarlos sin perder o detener algún proceso. Y finalmente la mantenibilidad. Justamente es para poder usar componentes autocontenidos de grano fino que puedan cambiarse en caso de ser necesitado. Dentro del diseño de arquitecturas tenemos las llamadas vistas arquitectónicas, las cuales son justamente hechas para que se pueda descomponer todos los módulos de un sistema, porque realmente es imposible representar toda la información relevante sobre una arquitectura en un solo modelo arquitectónico. Entonces, descomponiendo los módulos, interactuando con todos los procesos, encontrando las formas de distribución en red y teniendo vistas múltiples, nos será más fácil poder ubicar y conocer mejor cuál es el diseño que vamos a utilizar
y cómo es que se está efectuando. Dentro de las vistas múltiples, contamos con 4, que son sugerencias. La primera es que sea una vista lógica, que indique abstracciones. La segunda, una vista de procesos, que muestre cómo y el tiempo de las operaciones, así como una vista de desarrollo, que justamente muestre cómo el software está descompuesto. Y finalmente una vista física, que exponga el hardware del sistema y los componentes del software que se distribuyen a través de los procesadores en el sistema. Ahora hablaremos un poco acerca de la arquitectura en capas. Bueno, pues a su lado derecho de la pantalla ustedes pueden ver un patrón MVC, el cual permite cambiar de forma independiente y observar más o menos cómo es que funciona toda esta arquitectura en una aplicación web. En cuanto a la arquitectura en capas, hace más que nada referencia al patrón de cómo lograr la separación e independencia de cada una de las actividades y necesidades dentro de los sistemas. Algunos servicios proporcionados por esta capa deben quedar en disposición de los usuarios. Esta arquitectura es cambiante y portátil, por lo tanto su interfaz no más bien varía, y una capa puede sustituirse por otra equivalentemente. Es muy importante conocer la capa de la arquitectura. Existen diferentes tipos de arquitectura de diseño. Es por eso mismo que las vamos a mencionar aquí. Primero tenemos la arquitectura de repositorio, en la cual se describe cómo comparten los datos y el conjunto de componentes su interacción. Además, tenemos que usan grandes cantidades de datos que se organizan sobre una base de datos o el repositorio compartido, como se puede mostrar en la imagen. Además, tenemos que es un modelo adecuado para aplicaciones en las que un componente genera datos y los otros lo usan. Es muy eficiente para compartir grandes cantidades de datos y no necesita transmitir explícitamente datos de un componente a otro. Después tenemos la arquitectura cliente-servidor. Este es un patrón de repositorio que se interesa por la estructura estática de un sistema sin mostrar su organización en tiempo de operación. Aquí es muy importante, pues justamente ver que existen tres principales componentes, que son el conjunto de servidores que van a ofrecer los servicios a otros componentes. Pues puede ser servidores inclusive de impresión, de archivos, etc. Después, un conjunto de clientes que van a solicitar los servicios que ofrecen los servidores. Aquí normalmente hay varias instancias de un programa cliente que se ejecuta de manera concurrente. Y finalmente vamos a tener una red que permite a los clientes acceder a dichos servicios, como sistemas distribuidos conectados mediante protocolos de Internet. Por lo tanto, es muy importante también hablar de este otro tipo de arquitectura. Esta arquitectura se llama de tubería y de filtro. Aquí, el ejemplo final de un patrón arquitectónico es el patrón de filtro o pipe and filter. Este es un modelo de la organización en tiempo de operación de un sistema, donde las transformaciones funcionales procesan sus entradas y producen salidas. Aquí vamos a encontrar que todos los datos van a fluir y se transforman conforme se desplazan a través de la secuencia. Estos pueden trabajar de forma paralela y es posible que los datos se procesen por cada transformador, ítem por ítem, o inclusive solo por un lote. Normalmente viene del sistema Unix, pero con el tiempo se ha estado probando en otros lados. Después contamos con la arquitectura de aplicación. Los sistemas de aplicación tienen la intención de cubrir necesidades de una empresa u organización. Por lo tanto, encontramos que muchas empresas tienen cosas en común, pues necesitan contratar personal, llevar contabilidad, etc. Es por eso mismo que los factores que se encontraron que compartían se condujeron al desarrollo de arquitecturas de software que describen la estructura y organización de tipos particulares de los sistemas de software. Así que este tipo de arquitecturas encapsulan las principales características de una clase de sistemas. Y bueno, ustedes se podrán preguntar, ¿y esto para qué me va a servir? ¿En dónde lo puedo aplicar? Bueno, pues se pueden usar los modelos de arquitecturas de varias maneras. Aquí les traemos 5. La primera es como punto de partida para el proceso de diseño arquitectónico, ya que si uno no está familiarizado con la aplicación que se va a desarrollar, podría basar su diseño inicial en una arquitectura de una aplicación pues genérica.
Tenemos también usarlo como una lista de verificación de diseño para ver si se desarrolló correctamente. En el punto 3 tenemos como una forma de organizar el trabajo de equipo de desarrollo, ya que las arquitecturas de aplicación identifican características estructurales estables de las arquitecturas del sistema, e inclusive se puede desarrollar estas en paralelo. Como cuarto punto tenemos como un medio para valorar los componentes a reutilizar. Por ejemplo, si comparte las estructuras genéricas que mencionábamos al principio, igual y se pueden compartir y usar. Y finalmente, como un vocabulario para hablar acerca de los tipos de aplicaciones. Quizá hablar en específico o comparar aplicaciones del mismo tipo. Es por eso mismo que es muy importante conocer el modelo y los modelos de arquitectura. Hablando y retomando un poco el punto de los sistemas de aplicación, hay casos en donde las aplicaciones, a pesar de verse superficialmente diferentes, en realidad tienen mucho en común, y cuando esto sucede, se van a representar mediante una sola arquitectura de aplicación abstracta. Hay dos tipos. La primera es cuando las aplicaciones de procesamiento y de transacción existen. Este tipo de aplicaciones van a ser justamente centradas en la base de datos, que van a procesar los requerimientos del usuario mediante la información y se van a actualizar pues justamente en la base de datos. Se trata del tipo más común de sistemas empresariales interactivos, mientras que los sistemas de procesamiento de lenguaje son un sistema como los que hay en donde se muestran diferentes interacciones de usuario y se representan con un lenguaje formal. En este caso puede ser Java. El sistema de procesamiento de lenguaje va a elaborar un lenguaje en formato interno para después poderlo interpretar. Este tipo de procesamientos suele ser muy común para bases de datos, para los comandos y justamente usan los compiladores. En la parte de abajo de la diapositiva podemos ver cómo es todo el proceso dentro de las aplicaciones de procesamiento. También tenemos los sistemas de procesamiento de transacciones, que por sus siglas en inglés es Transaction Processing, los cuales están diseñados para procesar peticiones del usuario mediante información en una base de datos, o inclusive requerimientos para actualizar una base de datos. Estas transacciones es una secuencia de operaciones que se va a tratar como una sola unidad, o como suelen llamarlo, como una unidad atómica. Aquí se va a usar justamente una base de datos y además lo muy característico de este sistema es que usan una organización de arquitectura de tubería y filtro, ya que tenemos entradas, procesamiento y salidas, como se muestra en el gráfico. Después tenemos los sistemas de información, ya que todos los sistemas que incluyen interacción con una base de datos compartida van a entrar en este tipo de sistemas y de clasificación. Aquí vamos a permitir el acceso controlado a una gran base de información, como por ejemplo un catálogo de biblioteca o inclusive registros de un hospital. Aquí es muy usual ver que pida acceso mediante un navegador web. El sistema se modela con un enfoque por capas, donde la capa superior va a soportar a la interfaz del usuario y la capa inferior es la base de datos del sistema. Después, como se puede observar, vamos a tener comunicaciones del usuario y autenticación y autorización, en donde se van a manejar también todas las entradas y salidas de la interfaz del usuario. Y la capa de recuperación va más para la información que incluye la lógica y especificación de la aplicación para acceder y actualizar la base de datos. Finalmente tenemos los sistemas de procesamiento del lenguaje, en el cual van a convertir un lenguaje natural o artificial a otra representación del lenguaje. Y para lenguajes de programación también se puede ejecutar el código resultante. Algo muy característico es que los compiladores de lenguaje de programación que forman parte del entorno de programación más general tienen una arquitectura genérica, que va a incluir los siguientes componentes. Primero, van a tener un analizador léxico, que va a tomar valores simbólicos, como los tokens, y los va a convertir. Hay una tabla de símbolos, que contiene información de los nombres de las entidades, los cuales se van a traducir, así como un analizador de sintaxis, el cual va a verificar que la sintaxis del lenguaje que se va a traducir sea la correcta y se pueda realizar. Un árbol de sintaxis va a ser una estructura interna que representa el programa a compilar.
Como número 5 tenemos un analizador semántico que va a usar la información del árbol previamente mencionado y la tabla de símbolos para verificar la exactitud semántica de texto del lenguaje de entrada. Y finalmente un generador de código que va a recorrer todo el árbol de sintaxis y va a generar al final un código de máquina abstracto. En la imagen podemos observar cómo es la arquitectura de un sistema de procesamiento del lenguaje. Y esto sería todo. Muchas gracias.